Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Christus Vincit. Bueno chicos, sexto episodio ya, un nuevo episodio, muy contento de estar aquí otra semana aquí con vosotros. Y hoy, aparte de los de siempre, hemos traído una invitada muy especial que ahora presentaremos, pero en primer lugar, Jesús Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí. Estoy muy contento de retomar el podcast y a ver si, seguimos con la misma tendencia, el mismo ritmo, ¿no? Sí, es que bueno, recordad que la semana pasada pues estuvimos en el encuentro de juventud de la diócesis de Cádiz y Ceuta, participamos allí en un taller, así que bueno, por eso decidimos saltar el podcast. También se encuentra con nosotros aquí Juan Antonio Lobato, ¿qué tal? Muy buena, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo una semana más, a ver qué pasa, ¿no? Y hoy como invitada especial, delegada de juventud de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Pilar Jiménez, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias pues, por estar aquí con nosotros esta semana. Y bueno, como ya habréis visto en el título, el tema del que vamos a hablar hoy es muy importante aclararlo y muy importante hablar de él. El tema del papel de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Como hay tantas personas que defienden y que critican el patriarcado dentro de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de irnos con el tema principal, como todas las semanas, vamos a hablar de las noticias. Jesús, ¿qué nos traes hoy? Bueno, abundando en todos los temas con los que nos han bombardeado en las últimas semanas, ¿eh? Los que nos escucháis desde España además lo sabréis más especialmente, y además hemos ampliado la información, todo lo que hemos podido, aclarado este tema en nuestro portal y en Instagram sobre todo. Como sabéis, el gobierno en España ha intentado, pues, ha instado a las autoridades jurídicas a investigar el asunto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Es una tendencia que se lleva dando unos meses en el resto de Europa y que ha llegado a España. Y con las noticias lo que nos dicen es que los plazos que el gobierno ha dado para este proceso se están cumpliendo. La fiscal general del Estado, que además fue ministra del gobierno también, ha instado a las fiscalías locales en España a que investiguen estos casos, los que están en curso dentro de las comunidades autónomas y de las provincias, ¿no? Lo que resulta destacable en esta noticia es que es muy escaso el material que las fiscalías locales están pudiendo recabar. Muestra un botón. En la propia Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades más pobladas de España, el fiscal local declara que no hay casos en curso, por ejemplo, ¿no? O en otras regiones, si hay casos abundantes, como por ejemplo en Cataluña, se investigan 14, un tercio de ellos son cometidos por el mismo delincuente, ¿no? Todos estos casos, por tanto, arrojan luz sobre la veracidad de estos hechos, ¿no? Vemos que desde el principio lo que se ha abierto es una campaña mediática instigada por una concepción de lo que está ocurriendo en la Iglesia, pero no por la realidad, ¿no? Cuando hemos bajado a la realidad y las autoridades jurídicas han buscado los casos reales, se han encontrado con lo que de verdad nos decían las estadísticas. Como sabemos y hemos insistido, además lo hemos ampliado en la página, según un informe independiente de una fundación, los casos sexuales cometidos por personas relacionadas con la Iglesia representan en España el 0,% del total, ¿no? Además, hay que recalcar que no solo en la Iglesia Católica. Estas investigaciones últimas han revelado que gran parte de estos casos también ocurren dentro de otras comunidades religiosas. Pues sí, es un tema de actualidad, como los que habéis estado atentos en nuestras redes sociales. Habréis visto que hemos subido, por ejemplo, un Reels explicando un poco y aclarando un poco este tema de los abusos dentro de la iglesia. Es muy importante y bueno, yo que grabé el Reel lo recalqué, el informarse no solo de una fuente. Hay muchas noticias, muchos medios de comunicación que están influidos
por ideologías políticas y que se ven sometidos a su pensamiento. Y eso pues lo transmiten a través de sus noticias. Entonces, como que le están dando bombo a algo que realmente tiene mucha importancia y desgraciadamente pasa, pero que no se le da tanto hincapié a casos que pasan en mayor número, que no son de personas dentro de la iglesia, y sí se le da a los sacerdotes por el hecho de ser la religión, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, Juan Antonio? Bueno, pues precisamente salió en estos días una tabla que yo lo vi por la red social de Facebook, en concreto del obispo Munilla, ¿no? Bueno, y que salía, digamos, cuáles son esos datos de abuso. Bueno, y la iglesia, efectivamente, lo que dice Jesús es un 0,2, cuando después hay el alto porcentaje, que era un 23,3 el contraste. Bueno, yo creo que aquí está que a nivel social el punto de mira lo tenemos, está sobre nosotros, ¿no? Sobre la iglesia. Entonces aquí yo creo que somos, digamos, el tiro fácil, porque a la gente le gusta, bueno, esta noticia que sea de la iglesia y tal. Pero bueno, no perdamos nunca, lógicamente, sin quitarle la Claro, gravedad al asunto, porque está obviamente. claro. Pero bueno, que parecemos, aunque suena un poquito así, pero parecemos el toro que mató a Manolete, ¿no? Bueno, pues mira, lo siento, pero no. Pilar, ¿tú cómo ves este tema? Pues complicado. O sea, yo creo que lo primero es que hay que tener, pues eso, mucho dolor, ¿no? Por estos casos que hay en la iglesia, porque aunque fuera un 0,01, pues a mí me resulta Ujú. totalmente increíble, porque no encuentro otra palabra, pero repugnante y Sí. totalmente condenable, ¿no? Ujú. Eh, Además de eso, pues un poco recalcar todo lo que estáis diciendo, ¿no? Cuando, sobre todo, normalmente un cuarto de los casos de abuso, más de un cuarto, se producen en el ámbito familiar y ese cuarto suele ser por parte del padre. Y a mí me sorprende el silencio de los medios y Pues el sí. estrépito cuando se trata de la Iglesia Católica. Y luego esto es un tema que sería para hablarlo más adelante, pero nos echamos la mano a la cabeza con la iglesia y con los abusos y demás, y luego promovemos la pornografía y la promiscuidad, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, Ujú. pues la verdad es que vivimos una sociedad bastante enferma y queremos justificar o queremos, al fin y al cabo es un ataque claro hacia la iglesia católica, ¿no? Ya digo, totalmente condenable y que se les juzgue a aquellos que lo han hecho, pero no hay color, no hay color, no Pues hay, sí. hay una doble vara de medir. Pues sí. Es un tema bueno, que podríamos seguir hablando largo y tendido. Como siempre decimos, lo reservamos para otro podcast porque es un tema que podríamos hablar, ya te digo, muchas horas y podríamos aclarar muchos temas. Pero bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos con la intriga porque se vendrá en algún próximo podcast. Así que vamos a pasar directamente a la noticia de Juan Antonio. ¿Qué nos traes? Pues mira, buscando noticias en estos días, yo creo que más del 95% era del tema de la noticia que ha puesto Jesús, ¿no? Porque yo creo que estamos como un poco rodeados ahora mismo de esas noticias. Bueno, mi noticia es un poco más bonita en ese sentido. Es decir, el titular sería iban a matar a un joven de 15 años, pero este sacerdote se ofreció a morir en su lugar. Bueno, pues la noticia se trata que el día 26 de febrero, en la Catedral de Granada, va a tener lugar una beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en nuestro país, en concreto de la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Ujú. Bueno, pues esta noticia nos narra, bueno, pues la historia de que en el verano del 36 un sacerdote, el padre Becerra, que fue apresado. Y días más tarde, bueno, pues los capturaron junto a unos jóvenes. Había uno en concreto que se llamaba Eduardo, que, bueno, que había sido detenido por unos milicianos republicanos y mientras que se dirigía para hacerse con provisiones, que lo quería llevar bueno, a su casa y a un cortijo de la familia, ¿vale? Este joven fue interrogado, al final metido en la cárcel y coincidió de que estaba cerca de este sacerdote. Bueno, pues según informa la diócesis de Granada, leo textualmente, al amanecer del día siguiente abrieron la puerta del habitáculo en el que se encontraba este joven. Aquella era la señal de que iba a darle el paseo, una fórmula empleada para disimular que el preso iba a ser asesinado. Bueno, pues el joven ya estaba a punto
de irse a ese paseo y el padre José Becerra se ofreció a intercambiar su vida por la de aquel joven. Una noticia súper impactante, ¿no? Yo creo que como recordamos prácticamente en todos los podcasts, es muy importante saber lo que hacemos mal, pero también es importante valorar tantísimas cosas que se hacen bien, ¿no? Yo creo que, es que son los dos polos. Los dos polos. Lo que para mí no lo considero la Iglesia Católica, que es todo el tema de los abusos, y lo que realmente es la Iglesia, ¿no? Ese amor que puede llegar a tener un sacerdote por una persona de entregar su vida, ¿no? Bueno, es la imagen viva de Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Pilar, ¿tú cómo ves este tema? Es lo que tú bien has dicho. O sea, yo creo que la Iglesia es santa, no lo creo, es decir, y se ve especialmente en la entrega de la vida. Lo dice Jesús, nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Y es donde se manifiesta especialmente pues la entrega. Y lo que tú también has dicho antes, ¿no? O sea, al final, cuando yo peco, el pecado es mío, es porque yo he sido, ¿no? Y es verdad que mancho la imagen de la Iglesia, porque yo también soy Iglesia, pero la Iglesia es santa y se ve especialmente la entrega de sus santos. A mí me parece increíble, ¿no? La grandeza de la Iglesia es tan preciosa y saber que nos preceden y nos acompañan tantos santos, tantos mártires que han dado su vida. Me ha recordado este caso al del padre Kolbe, ¿no? En Auschwitz, como Dios también cambió su vida por un padre de familia y entregó su vida por la suya, ¿no? No sé, y qué bonito que podamos pedir su intercesión y que nosotros también vamos caminando hacia ello, que a veces se nos quedan como ejemplos ahí a lo lejos, pero que también nosotros podemos estar ahí mañana. Pues sí, yo creo que es algo que es para tomarlo como referencia, ¿no? Que no se quede simplemente en nosotros contarlo y decirlo, pero que realmente nosotros queramos llegar a ese punto, porque os aseguro, yo por lo menos, a mí me costaría mucho morirme por otra persona. Porque es algo muy complicado, algo que es tu vida por la de otra. Entonces, tener como objetivo principal el llegar a ser como esos tantos y tantos santos que tiene la Iglesia. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Pues yo que te conozco, yo creo que a ti Sí. no te gustaría. ¿Que no? Porque al final Me no, halagas. no, porque en el día a día es donde esto se demuestra. Y si estáis aquí en Christus Vincis evangelizando, y si estás luego en tu parroquia, en tu comunidad, viviendo la vida del Señor, eso no se improvisa. Entonces eso, así en frío dices, me cuesta, pero luego Dios te da la gracia y te entrega. Perdón, que te he cortado, que iba a hablar Jesús. No, es Nada, que iba a decir algo muy parecido, y es que es verdad, Pilar tiene toda la razón. O sea, esto no es algo que yo pueda pensar que voy a poder hacer, ¿no? Esto, evidentemente, un acto de virtud tan grande y de amor tan grande está motivado por la gracia de Dios. Y eso no se puede exigir, porque la gracia no nos la debe Dios, ¿no? En la gracia nos mantenemos durante toda la vida, y por eso, por eso precisamente no se improvisa algo así, ¿no? A eso hay que aspirar. Es muy bonito pensarlo, pero claro, el camino hacia eso es la santidad de cada día, no solo de un momento, ¿no? Y lo que me gustaría recalcar de la noticia que trae Juan Antonio, de esa historia, es que no menospreciemos nunca, esto es algo en lo que yo insisto mucho, no menospreciemos nunca el ejemplo de los santos que nos han precedido, ¿no? Porque a veces parece como que están lejanos en la historia, que la historia es algo que no nos toca, que bueno, eso ha pasado mucho tiempo ya, eran gente de otro tiempo, vivían la vida de otra manera. No. No es que vivieran un ideal entonces que la sociedad los presionaba y tal. No. Hay una idea de la historia que es muy idealizada y eran personas humanas como lo somos nosotros, ¿no? Y hijos de Dios como lo somos nosotros. Tenemos que aspirar a lo mismo y podemos mirarnos en el mismo ejemplo, en ese mismo espejo que son los santos. pues sí. Es que lo vuelvo a recalcar. Fijarnos en ese ejemplo tan bonito que son los santos para nosotros aspirar a ello. Vamos a pasar ya directamente con el tema principal. Antes que nada, antes de hablar del tema principal, Pilar, yo te voy a pedir que nos des unas pequeñas pinceladas de lo que es tu testimonio. Pilar es consagrada de la misma congregación de Elena, la consagrada que salió en el vídeo que publicamos La recientemente. famosa del vídeo. Sí, la famosa, porque ella se ha hecho famosa. Ese vídeo ha despuntado, vamos. Pues
yo quiero que tú nos cuentes un poco cómo llegas a esta congregación y, bueno, unas pequeñas pinceladas de cómo el Señor te tocó a ti. Como está esta mañana aquí hablando, ¿eh? Yo, bueno, intentaré ser breve. Algo breve, algo breve. Pues mira, la verdad es que mi vocación va muy unida a mi conversión, porque yo tuve una conversión paulina, vamos, un poco como la de San Pablo. Vamos, yo pensé que a todo el mundo le pasaba y luego me di cuenta de que no. Y bueno, básicamente yo iba a la parroquia, iba a prepararme para la confirmación. Llevaba ya 3 años, estaba en primero de bachillerato, pero yo había entrado como en una crisis interior muy grande, muy profunda, y me encontraba como muy vacía, ¿no? Y muy... No le encontraba sentido a la vida, pero tampoco creía en Dios y, o sea, siempre he sido como muy científica. Y entonces mi razonamiento era, si Dios existe, tiene que ser bueno y me tiene que amar y a mí me ha olvidado, ¿no? O sea, yo aquí me estoy muriendo de asco y al final veías un poco la hipocresía de tus amigos cuando sales de fiesta y todo el mundo como que quería ser popular y al final los amigos que tenías el sábado por la noche, el lunes ya no estaban, no, era como un vacío general, ¿no? Me había montado en un tren de vida, pues un poco muy vacío, ¿no? Muy externo. Sí. Y luego empecé también pues a comprobar un poco en mi corazón. O sea, yo me he sentido muy afortunada siempre porque tengo una familia estupenda, unos padres y unos hermanos que nos queremos mucho. Siempre he tenido muy buenos amigos, no tenía problemas económicos, los estudios me iban bien. Lo tenía todo, pero me faltaba todo. Entonces yo ya no podía con mi vida. Y era un vacío muy, muy grande. Y encima tenía que ir a la iglesia. Y me da mucha vergüenza entrar a la iglesia. Yo no sé cómo explicar esto, pero mi parroquia de donde yo soy, yo entraba por la puerta de atrás, porque a mí me daba mucha vergüenza que me vieran entrar en la iglesia, no sé a qué me relacionaran con la iglesia, porque para mí era Por como un Dios. sitio donde... Sí, porque digo, jope, qué vergüenza que me vean mis amigos con los que estaba de fiesta la noche anterior, entrar en un sitio donde es de abuelas y de gente que, además que es que yo pensaba que era supersticiosa todo el mundo, ¿sabes? Porque en el fondo tienen que creer en que algo habrá, pero, o sea, aquí la ciencia brilla por su ausencia, entonces... Yo, en el fondo son, pues eso, supersticiones, gente que dice, bueno, pues para tener una esperanza en la de agarrarse cuando me muera, ¿no? Y no pensar que estás ahí en el ataúd, que es lo que yo pensaba, pues te mueres y estás muerta. Claro. Y en todo esto, pues llegó un sacerdote y me había invitado 10 veces a irme de peregrinación, a irme de tal cual. Y yo decía, pero ¿te entiendes que yo, si pues semana de fiesta no me voy a ir un fin de semana a rezar, es que no le veo atractivo y menos a caminar, o sea, que no le veo ni medio sentido. No me... Esto, que me invitó a peregrinaciones y a cosas y no le veía ni medio atractivo a juntarme, además con gente como un poco friki, ¿no? O sea, yo veía a los cristianos y decía, pero qué vergüenza, ¿sabes? Hay Y que entonces... decir que hay cristianos frikis, ¿eh? Los hay. De hecho, son los que yo pensaba en mi cabeza que existían. Es que no conocía mucho más tampoco. Y entonces, Perdón, ya pues... no te corto más. Y entonces eso, fui a decirle al cura que, bueno, que muchas gracias por todo, pero que yo no creía en Dios y que no me parecía coherente confirmarme. Esto era febrero, me iba a confirmar en junio, entonces gracias a Dios no me gusta ser consecuente con mis ideas, ¿no? Y creía en Dios, me parecía que no tenía sentido confirmarme. Entonces el cura me dijo, que fue mi salvación, me dijo, mira, si no quieres volver no vuelvas, pero por favor, al menos dame la oportunidad, o sea, vente a una convivencia. Y le dije, pobrecito, la verdad es que lleva 3 años invitándome y no he hecho ni caso. Digo, mira, para que veas que no hay nada, que tu vida es equivocada, pues voy a la convivencia, ¿no? Y en esa convivencia, bueno, iba con mis amigas y demás, dije, bueno, tampoco perdemos tanto. Y estuvimos, lo pasamos bien y tal, pero la noche del sábado el cura dijo, ahora vamos a tener una hora santa. Y yo, para que tú veas lo perdida que yo estaba, o sea, yo en la vida había visto en el Santísimo expuesto, ni sabía lo que era una hora santa, ni sabía lo que era una custodia, ni nada. Entonces, yo pensé que una hora santa era una obra de teatro de santos que duraba 1 hora, ¿sabes? O sea, mi cabeza, sí, o sea, a por uvas. Y entonces dije, pues muy bien, vamos a ver teatro. Y entonces de repente el cura nos metió en la capilla y dijo, bueno, yo me voy a confesar, ¿eh? Y encima la que iba a venir a cantar no vino porque estaba nevando y porque esto era en la Sierra de Madrid, era invierno, y entonces pues nos dejó a los 15 o 20 que éramos, todos ateos, en la capilla, ahí, y expuso al Santísimo en el altar, y se fue.
Y mira, yo no te sé explicar lo que me pasó, pero yo empecé a mirar a ese trozo de pan que yo estaba convencido que era pan y le dije, mira, como estoy hablando yo sola, si en el caso de que tú fueras Dios, entra en mi vida. Pero si estoy hablando sola y solo lo sé yo por dentro y ya está. Y puedo decir eso y mi vida cambió totalmente. O sea, como una bocanada de aire, un rayo de luz y entrar todo lo que me habían enseñado del catecismo de pequeña, experimentarlo de golpe, ¿no? Y entender que el corazón de Jesús me amaba con locura y vamos, hasta el tope, ¿no? Y me perdonaba. Y entonces, pues fíjate, aquí empieza casi directamente mi vocación, porque yo al día siguiente era domingo, fui a misa, evidentemente, porque estábamos en la convivencia, pero Sí. me enteré que había misa todos los días. Porque es que yo pensé que solo había misa los domingos. Entonces, de repente dije, si te puedes comulgar todos los días. Pues claro, una vez que ya conoces a Dios y entiendes que está en la Eucaristía, yo dije, ¿cómo no voy a comulgar? Ya. Entonces empecé a ir a misa casi todos los días. ¿Qué pasa? Que yo estaba en primero de bachillerato y en ese verano pues hice el Camino de Santiago, por cierto, y, y empecé a notar algo más, ¿no? Como que yo tenía como fijación y obsesión por el sagrario, o sea, yo necesitaba estar muchas horas delante de Dios y quería que mis amigas vinieran conmigo. Y ya un día mis amigas me dijeron, Pili, es que nosotros no queremos rezar tanto como tú. Y yo enfadada, ¿sabes? Y como que caí en la cuenta que a lo mejor Dios me pedía algo más. Y en ese momento además se cruzó un chico pues muy majo y al que pues apreciaba mucho y que me gustaba. Y cuando íbamos a empezar a salir, no sé qué cable se me cruzó, pero le dije, mira, no puedo salir contigo porque no paro de pensar en Dios, ¿no? Y Dios. para mí eso fue un momento dije, ¿qué he dicho? Por favor, ¿qué he dicho? Pero la realidad es que es eso, ¿no? Y entonces ahí empecé a realmente tomarme en serio que a lo mejor Dios me estaba pidiendo algo más. Y justo por la providencia una consagrada llegó a mi parroquia y fue durante ese año, durante el segundo bachillerato, pues poco a poco ir entrando en vida de oración. Empecé a ir a misa todos los días, tener un rato largo de oración y ir conociendo un poco más a las que luego pues, serían mis hermanas. Y al cabo de ese año, pues ya decidí entrar en la fraternidad. Así que Fíjate esto tú. es un poco más... Sí, fue todo muy rápido, porque esto fue todo en un año. Esto imagínate todo. Mis Bueno, padres, los estudios, mis amigos, todo. ya. Pero bueno, un poco Un curioso. poco acatombe, ¿no? Todo junto. Sí, sí, pero Bueno, bueno. Como San eh, Pablo. totalmente, vamos. Un testimonio, vamos, para mi gusto, un ejemplo claro de conversión, que es que si a mí me preguntan qué es una conversión, podría poner tu ejemplo perfectamente porque es eso, no es de repente ver el amor de Dios en tu vida, el que te quiere, ¿no? Y un poco vamos a ir enlazando este tema porque tú eres consagrada. Sí, Y eso bueno, pues se habla mucho de que, yo he escuchado y he leído mucho sobre el patriarcado dentro de la iglesia, incluso personas que son, sí. mujeres que son consagradas dentro de la iglesia, que hablan de que hay mucho patriarcado, de que... Entonces yo quería hablar un poco de este tema y aclararlo un poco a nuestros oyentes para que Sí. se quedara un poco claro. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? Yo creo, permíteme que reformule la pregunta. O sea, yo creo que ¿cuál es el papel del bautizado en la iglesia? O sea, es que yo creo que hemos politizado bastante Sí, el papel de la mujer y creo además que con tanta reivindicación feminista, precisamente por eso se ha devaluado el valor de la mujer y se ha inferiorizado. O sea, se ha querido poner al alza a la mujer y al final a mí me da la sensación que nos ponen en un papel como si no valiéramos nada, como si nos tuvieran que defender o nos tuvieran que regalar cargos por el hecho de ser mujer. totalmente. Y no necesito que nadie me regale nada porque yo soy capaz, no por mi sexo, sino por mi forma de ser, por mi vida, por mis capacidades, de llegar al mismo sitio que puede llegar un hombre. Entonces, diciendo eso, primero eso, creo que se ha mezclado mucho la sociedad y la política. Y creo que hay que mirarlo desde nuestra dignidad bautismal, desde nuestro bautismo, desde que somos hijos de Dios y no dice si soy hombre o mujer. Entonces, cuando se nos meten las coordenadas mundanas en la iglesia, la hemos liado, Pues porque nos sí, hemos convertido en el mundo, que justo es lo que no somos, porque el Señor nos saca del mundo, ¿no? O sea, para transformarlo desde dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo, sinceramente, yo no veo el tema del patriarcado en la iglesia,
por varias razones. Una de las razones que voy a decir, soy un poco bruta, ¿eh? Pero Me a lo gusta que mejor sea luego si bruta. quieres... No. Pero mira, por una parte voy a ser menos bruta. O sea, yo no veo patriarcado en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque veo que donde más mujeres hay es en la iglesia. Yo vas a cualquier parroquia del mundo y Totalmente, el vamos. 95% son catequistas, sacristanas y secretarias, están ahí. Es Y, que, por ejemplo, con esto que tú has y uno dicho, podrá decir, sí, sí, que con esto que tú has dicho, que, por ejemplo, hablando ya de Christus Vinci, nuestros seguidores, si nosotros vemos el ratio de las estadísticas de Instagram, no me acuerdo si era el 65% eran mujeres, o sea, no sé qué, más mujeres que hombres. Para que tú veas que, vamos, relacionándolo un poco con lo que tú has dicho. Perdón, sigue. sí. Y luego es verdad que a lo mejor uno te podrá decir, pero no pueden ser curas. No, claro, pero es que no es una cuestión de machismo o de feminismo, ¿no? Sino que eso es una vocación a la que uno está llamado y claro, eso es no entender la visión de la iglesia. Eso es no entender que el llegar a ser cura no es escalar puestos, sino que es un ministerio de servicio también, ¿no? Y que Sí. qué pasa, que por ser cura voy a tener un puesto más alto, ¿no? Y luego, lo que iba a decir así que es un poco más bruto. Bueno, espérate, todavía no. Lo otro que iba a decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro de que me parece que no hay patriarcado en la iglesia, Sí. y dejadme que hable de mi queridísimo obispo don Rafael, obispo de Cádiz y Ceuta. Sí, porque a veces incluso se le acusa de cosas, ¿no? Y es que me pongo a ver las delegaciones diocesanas, que son en las que un obispo pues delega, ¿no? Sí. Y son con sus manos, sus pies, ¿no? En la diócesis. Y veo la delegada de medios de comunicación es una mujer, Sí. la delegada de enseñanza es una mujer, la delegada de juventud es una servidora y así sucesivamente. Y te pueden saber su ecónoma, que es la mano más directa y abogada diocesana, es una mujer. Y te pueden saber una serie de cargos y dices, jope, pero sí, de los cargos más importantes, ya no digo una parroquia, sino de los cargos más importantes de una diócesis, justamente estamos mujeres. Pues sí. Entonces, lo que iba a decir que quizás sea más bruto, yo creo que la iglesia no peca de patriarcal, sino de clericalismo. Que eso es algo contra lo que, mira, podréis hablar alguna vez en Christus Vinci, el Papa Francisco lo dice mucho, porque yo veo en la iglesia y no veo hombres en el poder tampoco, o sea, veo sacerdotes, pero veo que hay más problema de que a lo mejor hay muchos sacerdotes dirigiendo, pero no porque luego haya laicos hombres, no, es que tampoco hay laicas mujeres, ¿no? Entonces, y en el terreno de los laicos sí veo más mujeres que hombres, siempre Sí. además. O sea, Sí. tú ves laicos, o sea, personas no sacerdotes, y a los que ves suelen ser mujeres, Sí, la no son verdad que hombres. sí. Entonces, claro, o sea, no es un problema de patriarcado, es que es un problema a lo mejor que puedes decir, mira, a lo mejor en la iglesia deberíamos como abrir un poco más y hay puestos donde pueden estar laicos, que no es necesario que estén sacerdotes, hay otros puestos evidentemente que son sacerdotales, ¿no? Sí. Pero que a veces se nos cuela eso porque vemos sacerdotes, pero si tú te vas a lo que es el papel de los laicos, no vas a ver nunca más hombres que mujeres, pero nunca, vas a ver muchas más mujeres que hombres. Entonces, yo creo que al final es una falacia que se ha ido colando y que se nos ha metido algo político e ideológico, ¿eh? Pero yo no veo así mucho más. Pues sí, o sea, a mí, yo es que me he quedado con la frase esa que tú has dicho de reformular la pregunta. Yo creo que es, yo la pongo en el título porque es muy llamativo, pero como la has reformulado tú, me parece, vamos, increíble, porque es verdad, es que no somos hombre y mujer, somos bautizados, somos hijos de Dios y a imagen de Dios somos exactamente iguales. Entonces, me ha gustado mucho esa reformulación de la pregunta. Bueno, Jesús, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves tú, desde tu punto de vista como Pues seminarista? mira, te lo iba a decir por alusiones, efectivamente, el tema de la vocación sacerdotal implicado en este asunto me parece muy ilustrativo al respecto, porque para empezar, estoy totalmente de acuerdo con Pilar en el hecho de que la cuestión del patriarcado dentro de la Iglesia es una intromisión política dentro de la Iglesia, una concepción de la realidad eclesial desde un punto de vista político. A mí que me interesa la política desde un punto de vista de actualidad y tal, tengo muy claro que todo lo que es una política está manchado de muchas malas intenciones, de cosas malas, cosas malas. No me gusta, porque aunque me parezca interesante, detrás de ahí hay... Vamos, la política es la búsqueda del poder. Del Y poder, nada claro. hay más contrario a la vocación de la Iglesia en el mundo que la búsqueda del poder, ¿no?
Entonces, la comprensión de cualquier realidad dentro de la Iglesia desde el punto de vista político ya me parece un error. Pero es que además me parece una incomprensión brutal de lo que es la vocación sacerdotal, porque casi siempre que desde fuera de la Iglesia se nos dirige una crítica en clave de patriarcado de todo este asunto, se hace casi siempre mirando al asunto del sacerdocio femenino, planteado como si fuera algo posible, ¿no? Para empezar, es un problema de comprensión del sacramento, que no es de lo que estamos hablando aquí. También está ahí eso. Además, es una falta de comprensión de lo que es el ministerio sacerdotal, ya no el sacerdocio como sacramento, sino que el ministerio es un servicio, no es un cargo de poder. La comprensión del sacerdocio como un cargo de poder, en clave política, como decía antes, nos lleva a pensar que, bueno, si no hay mujeres aquí será porque no quieren tener, no se les deja a la Iglesia tener cargo de poder. Es que el sacerdocio no es eso, no es un cargo de poder. Porque en la Iglesia no hay poder. Lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? El que quiera ser el primero de entre vosotros, que sea vuestro servidor. Es que en la Iglesia lo que hay son ministerios, ¿no? Y si vamos a la historia de la Iglesia, además, veremos que si, bueno, nos podrán acusar de que, bueno, si el sacerdocio no es un cargo de poder, no es una autoridad, una potestad, ¿no? Sí que es verdad que las mujeres no son influyentes en la Iglesia. Bueno, esto nada puede ser más falso, y nada más que hay que mirar la historia, ¿no? Personajes como Santa Catalina de Siena, que en su época tiene una influencia brutal, Pues sí. Santa Juana de Arco, Isabel la Católica, la Madre Teresa, yo qué sé, Edith Stein, también Santa Teresa Santa Hildegarda de Teresa de Virgen, Jesús, vamos, un montón de y historias. por no Pues sí. mencionar a la Santísima Virgen, ¿no? O sea, que es que, Obviamente. Y Santa María Elena. bueno, por ejemplo, claro, es que a ver, Tantas y es que en la tantas. Iglesia no ha habido expansión de la Iglesia, no ha habido evangelización ni apostolado sin las mujeres, ¿no? Al final es a lo que se dedica la Iglesia, si no a lo que se dedican los bautizados. Decíais ahora que de lo que tenemos que hablar es de la vocación de los bautizados. A lo que se dedican es a predicar el Evangelio, a evangelizar. Y las mujeres lo hacen tanto o mejor que los hombres en determinados casos, ¿no? Y Claro. en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Entonces, desde el punto de vista del asunto sacerdotal, me parece muy interesante siempre abordarlo. Siempre que veáis, como recomendación lo dejo, siempre que veáis artículos, noticias, cualquier cosa en clave sacerdocio como poder, ¿no? Como potestad, desconfía de esto, porque es que no ha habido una comprensión de lo que es la vocación, el ministerio o el sacramento del sacerdote. Sí. Yo creo que tenemos que tener, perdóname que me meta, pero No, mucho sí. cuidado en la Iglesia, insisto, con el tema de la mundanidad, porque, o sea, como se nos metan criterios y parámetros del mundo, la hemos liado. O sea, como queremos ahora hacer como, ¿sabes? En plan buenista y en plan miedo. No, claro, es que si no, ¿qué me van a decir? Sí, pues vamos a darle un papel en la Iglesia para que no nos digan que somos patriarcales. O sea, no hay que seguir a Cristo y ya está. O sea, sí, el mismo Juan Pablo II ya hace que 30 años escribió una carta a las mujeres preciosa o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, no se nos pueden meter esos criterios de, bueno, vamos a ver, sí, que no, que la dignidad, es que es lo que habéis dicho, o sea, la Virgen María es nuestro modelo, es la Madre de Dios, o sea, ¿qué título más grande podemos ser? La Madre del mismo Dios. Es que, sí, entonces mucho cuidado ahí. Sí, o sea, yo creo que se puede confundir mucho el tema del machismo con el patriarcado, ¿no? Yo creo que se puede llegar a confundir, bueno, que el patriarcado entra dentro, yo creo que del machismo. Es que son palabras que son tan machacadas y han tenido un uso tan malo que es que ya han perdido su verdadero sentido, para mi gusto. Claro, Pedro, porque es política. O sea, es como Es que... la política, meterse en términos políticos es como meterse en un fango del que es muy difícil salir. Sí, Es muy totalmente. complicado, porque nada ahí está revestido de verdad. Todo está pensado para servir al engaño, a la búsqueda del poder, a la traición, ¿no? Son cosas, yo sé que siempre que hablo de esto es muy tremendo, pero es que es verdad, es que es verdad. Entonces, cuando esto se mete en la Iglesia, por eso es tan terrible, ¿no? Y luego que vamos a ver que es verdad que no es desdeñable y no hay que obviar que evidentemente habrá ambientes en la Iglesia Claro, que sean por supuesto que machistas, sí. Pero igual que hay ambientes en la Iglesia que son muy feministas. O sí, sea, claro. que creo que ambas están desviados. O sea, feministas me refiero, o embristas, o llaman o sea, en la extrema del feminismo y en la extrema del machismo, ¿no? Embrista, Entonces, eso. sí, bueno, bien, no voy a entrar ahí porque me pongo... A ver, Pilar, nos van a cancelar el canal, ¿eh? Ten cuidado.
Bueno, como soy mujer, entonces diré que es un atentado contra mi dignidad y que me han ofendido. No, ella lo puede decir, Entonces eso que no vamos a, realmente tenemos que hacer examen de conciencia y revisar aquellos ámbitos donde sea machista, pues habrá que reformarlo. Pero la Iglesia como tal, como institución, por eso también he querido poner el ejemplo de nuestro obispo, ¿no? Porque, o sea, que es el representante, ¿no? El sucesor de los apóstoles en la diócesis, pues bueno, para muestra un botón, mira esta diócesis. O mira lo que está haciendo el Papa Francisco también. O sea, ¿dónde ves machismo? ¿Que el cura de tu parroquia es machista? Pues hijo, pues díselo. Pues vamos a hacer corrección para la terna. Pero, ¿sabes? Que no es que la Iglesia sea patriarcal, ni no lo veo así. Sí, pero bueno, que podemos tener un debate un día si queréis traer aquí alguna consagrada que piense lo contrario. Salía no me acuerdo, era en Antena 3 puede ser. Es que la llevaron al hormiguero, era una monja. Yo no me acuerdo de qué congregación, además tenía Lucía TikTok. Caram, ¿será? Sí, seguramente. Sí, Que decía que la iglesia, pero bueno, tú sabes, esa monja que se hartaba de decía de tres bueno, palabras, sobre todo decía... porque está en el hormiguero y es de clausura. Sí. Es bastante significativo. No hace falta decir más. Ya está, ya es que con eso ya lo decimos todo. Sí, En fin, para mí esas personas nos representan lo que es la vida consagrada y lo que representa una mujer dentro de la iglesia, ¿no? Porque es que el claro ejemplo de lo que es la mujer es... O sea, para mí, un puesto, y más hoy en día, que bueno, gracias a Dios, yo os voy a hablar ya del aspecto laboral. Es ilegal que una mujer cobre, por ejemplo, menos que un hombre. Es que yo creo que estamos sobrepasando los límites de que es que ya queremos que todo sea igual, pero es que no todo tiene que ser igual porque es que no somos iguales. Y eso es así. Y eso pasa también dentro de la iglesia. Y quien no quiere aceptarlo, pues yo qué sé, que se ponga a llorar en la almohada. Es que no... somos iguales en dignidad y en derechos, por supuesto pero que sí. evidentemente todo lo demás. Y Claro. luego es muy bonito también ver, o sea, ¿qué opina la Iglesia sobre este tema? Que eso estamos hablando al fin y al cabo, lo que estamos diciendo aquí nosotros ahora mismo son opiniones, ¿no? Sí, Pero claro. es muy bonito saber y tener, es bueno formarse para todos los que escuchen formados. ¿Por qué yo puedo y me atrevo a afirmar que la Iglesia no es patriarcal? Pues porque ¿qué es la Iglesia? Su pensamiento, lo que dicen los documentos de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Entonces es tan fácil como meterme en vatican.va y empezarme a leer los documentos de la Iglesia. ¿Hay alguna pizca de machismo? No, me he leído muchos, ¿eh? O sea, es cuestión de eso, ¿no? O sea, por eso es bueno no quedarse en la opinión particular de un sacerdote o en la actuación particular de fulanito, de menganito, sino ir a la fuente. Lo que tú antes has dicho, ¿no? Que hay que leer distintas fuentes, pues ir a la fuente principal, que es lo que dice la Iglesia, claro, por medio de su magisterio, ¿no? Y ahí está la clase, y es así de fácil. Juan Antonio, tú que estás muy callado, ¿cómo ves este tema en tu vida? Bueno, en mi vida yo, hilando un poco lo que estamos diciendo todos, a mí se me viene una frase que vi hace muy poco que decía que ¿qué se busca? ¿Cristianizar el mundo o mundanizar a los cristianos? Entonces yo creo que aquí se ve perfectamente qué terreno pisa qué terreno pisa otro, ¿no? Sí. Aquí muchas veces es por la sociedad, bueno, la igualdad que se ve en la calle tiene que ser en la iglesia. Bueno, es que nosotros no llamamos igualdad, nosotros llamamos dignidad, que es algo muchísimo más bonito, ¿no? Pues sí. Y para mí que alguien, un político, quien sea, me hable de igualdad, pues bueno, precisamente esta mañana cuando he llenado el tanque de gasoil porque tenía que hacer un viaje, en otros ámbitos, ¿no? Precisamente no me está hablando de igualdad quien tiene los bolsillos llenos a costa de mentiras, que era lo que decía Jesús. Bueno, pues aquí, gracias a Dios, como una vez me dijo uno en un entierro, ay, qué bequillo, yo es que no creo en Dios, yo no sé cómo lees eso, y me lo dijo uno que es político. Y la respuesta es yo digo, mira, pues yo por lo menos sé que lo que estoy leyendo es de verdad, no lo que tú dices en los mítines. Así que me quedo un poco con esto. ¿Qué buscamos? ¿Cristianizar al mundo o mundanizar a los cristianos? Yo creo que una frase que como el broche, ¿no? El broche de oro de este tema. O sea, yo creo que, bueno, este tema, yo creo que lo guay, estos temas lo guay es hablarlo con tus amigos y escuchar diferentes opiniones. Porque quiera que no, nosotros tenemos unas opiniones más o menos iguales, porque, bueno, más o menos no, supongo que todos tenemos la misma opinión. Pero yo os propongo una cosa.
obviamente con cabeza y sabiendo cómo habláis y cómo lo decís. Yo creo que es importante hablar un poco también y debatir y escuchar diferentes opiniones para ahí meter el mensaje de amor de Dios, que el Señor nos quiere iguales a todo el mundo. Entonces vamos a ir terminando por aquí ya el podcast, vamos a dejarlo por aquí. Se ha hecho un poquito más largo, pero yo creo que me ha merecido la pena. Pilar, ¿algún último mensaje que quieras decir? Largo mundo. Muchas gracias y que lo más bonito es ser fiel al Señor y entregarse y ya está. O sea, y así cada uno irá descubriendo su vocación y su misión, que eso nace del bautismo, ¿no? Y como dice San Pablo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿no? Sino que somos todos hijos del Hijo. Así que nada, muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias también a Jesús y a Juan Antonio. Y esto ha sido el 6º episodio del podcast de Christus Vincit.